Amado Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador personal, en esta hora de la noche queremos bendecirte, alabarte, reconocer que tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es el poder, que tú te mereces toda la adoración, toda la exaltación, porque tú creaste todas las cosas, oh Padre, y por ti existen, Dios. Padre, hoy desde nuestra humanidad, desde nuestra fragilidad, desde nuestra debilidad, Señor, desde nuestra temporalidad en este mundo, queremos manifestarte nuestra absoluta y total necesidad y dependencia de ti, Señor. Padre, así como los ciervos braman por las aguas, así nuestras almas braman por ti, Señor. Hoy te necesitamos más a ti que nunca, Señor. Y hoy más que nunca queremos que sea tu presencia, Señor, haciendo en nosotros lo que tú quieras hacer, Señor, como lo tengas que hacer, cuando lo tengas que hacer, donde lo tengas que hacer y con quienes lo tengas que hacer, Padre, porque tu voluntad siempre va a ser para nosotros buena, agradable y perfecta, Dios. Padre, te amamos, te bendecimos, te pedimos en esta hora para que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para que la semilla de tu palabra que sea sembrada en este día produzca fruto al 100%, Padre, y que tu palabra no vuelva a ti vacía, Dios, sino que cumpla el efecto para el cual tú en esta noche la envías a nuestras vidas, Dios. Bendito seas, Padre, te amamos, te bendecimos, te pido, Padre, en cuanto a mí, Dios, que todo solamente pueda hablar y solamente hable la palabra tuya, la palabra de Dios, Señor, y que de mi boca, de mis labios no salga ninguna palabra de sabiduría humana, Dios. Bendito seas, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Bueno, hoy vamos a tocar un tema de cómo se hacían los discípulos en la iglesia primitiva. El pastor Santiago se encuentra de viaje y por eso hoy vamos a suspender por este día el estudio de los profetas menores. Pero vamos a tratar desde la óptica bíblica cómo es que cómo es que las personas nos hacemos discípulos de Cristo y cuál es la herramienta que nosotros debemos utilizar para que otras personas igualmente lleguen a hacerse esos discípulos de Cristo. Y hay un texto que está en 2 de Corintios. En 2 de Corintios 6, 1 y 2. Dice así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Sí, nosotros muchas veces queremos saber el tiempo o el día propicio o adecuado para predicar la palabra de Dios, para anunciar el mensaje de salvación. Y el Señor nos dice que a partir de Hechos de los Apóstoles 2, con la venida del Espíritu Santo, hasta hoy 27 de junio de este año 2018, es tiempo aceptable, día de salvación. Si cualquier momento es propicio por Dios y es utilizado por Dios para que nosotros demos
el mensaje y de esa manera poder comenzar con ese proceso de que la persona se le siembre la semilla y que la semilla de la palabra de Dios después que se riegue y Dios le esté dando el crecimiento, así como predicaba el pastor Doc cuando estuvo la semana antes pasada. Así la persona en ese proceso va a pasar de ser un incrédulo a un creyente y de un creyente a un discípulo. Esas son, si podemos dividirlo en 3 etapas de la persona antes de Cristo incrédulo, llegamos a Cristo creyente y de ahí en adelante la idea es que nos convirtamos en discípulos de Cristo, en discípulos de Jesús. Y el discípulo es aquel, muchas veces lo hemos dicho desde aquí, el discípulo es aquel que aprende de su maestro, que imita a su maestro. Y Jesús, en Mateo 28, 18 y 19, da una instrucción. Y primero él dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esa parte es importantísima. Cuando Jesús dice: yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, está diciendo de que ese poder de Él actúa a favor de lo que dice el versículo 19. Tratando de decir Jesús de que si Él no tuviera esa potestad o todo el poder en el cielo y en la tierra, cumplir con la gran comisión del versículo 19 no fuese posible. Entonces cuando Jesús dice: como yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos a las naciones. Mateo 28, 18 y 19. Como yo tengo ese poder en el cielo y en la tierra, ustedes como mis hijos, como mis representantes, pueden ir a ser discípulos a las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que Jesús nos ha enseñado a nosotros. Entonces, esa parte es importantísima para que nosotros tengamos claro de que el discipulado o el proceso de una persona en convertirse en discípulo de Cristo es posible precisamente por el mismo poder que Cristo tiene y nos delegó a nosotros como iglesia para que cumplamos con esa misión. Y hay una historia, hay 2 historias en Hechos de los Apóstoles que nos van a dar los lineamientos que se tienen para el discipulado. Y la primera historia está en Hechos de los Apóstoles 18. Hechos de los Apóstoles es el libro histórico del Nuevo Testamento. Dice, vamos a leer del versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Después de lo que en el capítulo anterior habla de la presencia de Pablo en Atenas. Te dice que Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Atenas, una ciudad griega, Corinto, una ciudad también griega, siendo un puerto que era un istmo que tenía puertos de un lado y puertos del otro lado. Y algo que es importante resaltar de Corinto, igual que Cartagena era un puerto, era una ciudad en donde había un templo a Isis y un templo a Afrodita. Es decir, una ciudad que también estaba rodeada de paganismo, de idolatría. Era una ciudad próspera, con lujos, y era una ciudad que vivía en libertinaje. Una ciudad
donde la depravación moral era una constante, era algo presente. Y miren qué tremendo, que no hace mucha diferencia a lo que nosotros como ciudad en Cartagena hoy somos. Hoy nosotros vemos en esta ciudad en la que Dios por su providencia nos tiene mucha similitud lo que pasaba en Corinto como lo que está pasando aquí en Cartagena. Y miren lo que dice el versículo 2. Se está refiriendo a Pablo: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. ¿Cómo arrancamos? En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Este es el tiempo aceptable, hoy es día de salvación. Miren lo que le pasó a esta pareja. El emperador romano Claudio, y eso lo avala la historia, firmó un decreto que expulsaba a todos los judíos de Roma. Miren cómo es de similar a la realidad mundial hoy en muchos países que sacan o expulsan a las personas de sus territorios por X o Y circunstancia. Aquí no dice por qué razón lo hicieron, pero de seguro es una razón netamente religiosa, y los judíos, ustedes saben que siempre a lo largo de la historia han sido objeto de desprecio y de rechazo de las demás naciones por ser el pueblo escogido de Dios. Entonces lo expulsan a Aquila con Priscila su mujer. Nosotros, si nos ponemos en los zapatos de Aquila y de Priscila, ¿cómo te hubiese sentido en ese momento? Que tú de pronto estuvieras establecido en un sitio, en un lugar, en una ciudad, y por una orden ejecutiva del gobierno tengas que irte, sin más allá y sin más acá, dejando todo lo que habías desarrollado en esa ciudad o ese lugar, de que te echaron, de que te expulsan. ¿Cómo te sientes? Vas a sentirte emocionalmente, vas a sentirte como si no valieras nada, vas a sentirte rechazado, vas a sentirte en muchos aspectos, si dejaste allá propiedades que no podías traerlas. Si nosotros nos ponemos en los zapatos de Aquila y de Priscila, el hecho de que los hayan expulsado de Roma no fue únicamente la situación de que físicamente ellos hayan salido del lugar, sino cómo se estaban sintiendo después de salir del lugar y todo lo que dejaron en ese lugar. Pero Dios es un Dios soberano, y en su providencia permite las cosas en la vida de las personas para llevarlos a la salvación que Él solamente nos da a través de la predicación del Evangelio de Jesús. Y dice la palabra que Pablo fue a ellos en el versículo 2. Y mira lo que dice el versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Cómo nosotros comenzamos el proceso de discipulado? Fue a ellos, primero con el contacto físico con la otra persona. Pablo se identifica con Aquila por ser judíos. Y no solamente por ser judíos, sino porque tenían el mismo arte. Sabían trabajar en lo mismo. Ambos construían tiendas. Y mira que Dios te permitió estudiar lo que estudiaste y trabajar en lo que trabajas, para que tengas contactos con otras personas, para que a esas personas tú le compartas la palabra de Dios.
Y miren lo que hace Pablo. Esta ciudad de Corinto era un puerto donde venían naves de Europa y naves de Asia. Corinto queda en lo que hoy es Grecia. Ahí estaba ubicada Corinto. Entonces venían naves del occidente de Europa y venían naves de Asia y atracaban ahí en el invierno. Y ahí las personas que hacían tiendas comenzaban a hacer tiendas de campaña y comenzaban también a coser las velas de las embarcaciones que duraban ahí durante el invierno. Así que era mínimo 4 meses que duraban esas embarcaciones ahí en ese territorio, ahí en ese puerto. Bueno, Pablo aprovechó esa oportunidad que el Señor le dio para discipular a Aquilas y para discipular a Priscila. Y no solamente a ellos, sino más adelante vamos a ver que inclusive Pablo funda una congregación en la ciudad de Corinto. Entonces, dice el versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, de sábado, todos los sábados, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, que estaban acompañando a Pablo, y Pablo les dijo que se encontraban acá en Corinto, ellos llegaron, me imagino que 4 meses después del invierno. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Miren, ¿de qué hablaba Pablo? Que Jesús era el Cristo. Para ser discípulos no hay que hablar cosas distintas o diferentes. Para que una persona llegue a la fe y se le siembre la semilla de la palabra de Dios y comience ese proceso de ser un creyente a convertirse en un discípulo, la herramienta que utilizaba el Espíritu Santo a través de los apóstoles, de acuerdo a la narrativa, de hecho los apóstoles, era la misma palabra de Dios. No usaban otro elemento. Utilizaban lo que la Biblia llama las escrituras. Y las escrituras, en tiempos de hecho de los apóstoles, las escrituras eran lo que se tenía en ese tiempo como escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y qué hacía Pablo? ¿Y qué hacían los discípulos de Jesús en esa época? La vida de Jesús la comparaban con todas las profecías bíblicas que hablaban de Jesús en el Antiguo Testamento. Eso era, de esa manera era que ellos llegaban a las sinagogas y comenzaban a predicar y a persuadir de que Jesús era el Cristo, porque era la única persona que cumplía con todo lo que el Antiguo Testamento manifestaba que el Mesías o el Cristo iba a hacer, iba a hacer como persona, y lo que iba a hacer, lo que ejecutaba por ser el Mesías. Eso era lo que hacía, en eso consistía la predicación de los apóstoles, y en eso consistía la predicación de Pablo. Persuadir con la misma palabra. Además, hay un hecho, hay en Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles capítulo 8. Miren que es la misma estrategia. Es la misma estrategia que utilizaban todos los apóstoles y todas las personas que predicaban. Felipe no era un apóstol, Felipe era un diácono. Y miren lo que pasa en este pasaje. Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Entonces él se levantó y fue, y sucedió con un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Sí, era un judío no natural de la tierra de Israel, sino de Etiopía. Esos judíos comenzaron a ser judíos en tiempos de rey Salomón, cuando la reina de Sabat conoció a Salomón, y más cuenta la tradición etíope que ella tuvo un hijo con Salomón. Entonces se creó una comunidad judía en Etiopía. Entonces desde ahí en adelante habían judíos en esa región del mundo. Entonces este señor, el eunuco, que era un alto funcionario de la reina de Etiopía, como judío había ido a la fiesta a adorar. No dice qué fiesta era. Podía ser la Pascua, podía ser Pentecostés, no dice cuál de la fiesta era, pero dice que había ido a Jerusalén a adorar a la fiesta. Y dice que volvía leyendo al profeta Isaías. Y miren lo que dice el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que él leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, y así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso es un pasaje que está en Isaías 53, de los pasajes que hablan de el sufrimiento del Mesías. Pero miren cómo desarrolla la historia. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura. Desde ahí, desde Isaías 53, punto de referencia, punto de partida, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Utilizó ese texto para predicar de Jesús y de la obra de Jesús, la buena noticia de Dios por medio de Jesús. Y miren lo que dice el versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué utilizaba? La herramienta que utilizaban los discípulos, la iglesia primitiva, para que las personas creyeran, los no creyentes creyeran, los incrédulos, que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Cristo, que era el Mesías, era predicando la misma palabra de Dios. Mira, hay algo tremendo en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo es considerado desde la teología, después de Jesús, el cristiano más poderoso que ha habido sobre la tierra, o el mejor cristiano que ha habido sobre la tierra. Y si nosotros nos vamos a la vida de Pablo, fueron pocos, contados con los dedos de la mano, los milagros que hizo. Porque la fe, de acuerdo a la Biblia, no puede estar basada en los milagros. La fe está basada en la palabra. Porque los milagros se olvidan. Los milagros llegan a un momento en que en el momento impacta y causan impresión y causan admiración, pero pasado el tiempo son olvidados. Pero en cambio la palabra permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor.
porque todo hombre es como la hierba y toda gloria de hombre como la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso está en Isaías 40 y lo reproduce Pedro en 1 de Pedro 1. Vamos a Hechos 18. Versículo 6. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo: miren, cada vez que nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, van a haber personas que se van a oponer, van a haber personas que van a rechazar, van a haber personas que no van a creer. Y eso no debe ser motivo para desanimarnos en la misión de predicar la palabra de Dios, para que de esa manera las personas se hagan discípulos de Cristo. Entonces, Pablo en ningún momento se entristeció o se sintió menos que los rechazaban, sino que hizo lo que la palabra de Dios le mandaba hacer. Les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio desde ahora miré a los gentiles. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Qué le quiso decir Pablo a esos judíos que blasfemaban y se oponían? Ya yo cumplí con la misión de predicarles la palabra. Ya el que cree se salva, el que no cree va a ser condenado. Y Pablo dice: yo saldé mi responsabilidad ante Dios de la vida de ustedes, porque ya yo hice lo que Dios me mandó a hacer, que le predicara la palabra a ustedes. Pero como ustedes la rechazaron, ahora corren el riesgo que si mueren en incredulidad al evangelio de Jesús, van a ser condenados. Eso fue lo que Pablo les dijo a ellos: mi cabeza está libre de la sangre de ustedes. Entonces dice el versículo 7: y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo. Me cerraron la puerta en la sinagoga. No importa, voy a otro lugar a seguir predicando la palabra de Dios. Temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyéndolo, creían y eran bautizados. El rechazo del mensaje y en consecuencia el rechazo de nosotros no va a ser obstáculo a la predicación y a que otras personas se hagan discípulos de Jesús, creyendo y bautizándose. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Mira, para ser discípulos se requiere tiempo. Se requiere que se invierta en tiempo. ¿Cuánto tiempo le inviertes tú a la oración, al estudio de la palabra de Dios? En tu vida personal, para que de esa manera tengas las herramientas suficientes de parte de Dios para predicar el evangelio a otras personas y esas personas se conviertan en discípulos de Jesús. Requiere tiempo. Miren, 1 año y medio se quedó Pablo en Corinto, haciendo esa misión. Después dice que Pablo se va a otro lugar a 7 kilómetros que se llama Cencrea, y en ese lugar también se funda una iglesia.
porque Pablo aprovechaba el tiempo para predicar la palabra de Dios. Donde quiera que iba, él veía una oportunidad que Dios le daba para dar el mensaje. Y Pablo de ahí parte hacia Éfeso. Pero ¿qué pasó en Éfeso? Vayamos al capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Éfeso era una ciudad en el Asia Menor. Era la ciudad más importante de Roma en el Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Ahí estaba, en la parte occidental de Asia Menor, ahí estaba ubicada la ciudad de Éfeso. Es más, hoy hay ruinas de la ciudad de Éfeso. Se me había olvidado comentarles que Corinto era una ciudad que tenía 400,000 habitantes. Para ser una ciudad antigua, era una ciudad numerosa. Era una ciudad cosmopolita, que rodeada de cultura que venía del oriente y del occidente. Era la única ciudad más poblada que Corinto en esa época. Era la misma Roma y Alejandría, pero Corinto era una ciudad numerosa. Y miren, una ciudad donde, si nosotros podemos deducir, en una ciudad pagana como Cartagena, donde la inmoralidad era lo que predominaba en esa ciudad, pero ahí fue donde el Señor llevó a Pablo. Éfeso, que era una ciudad en Asia Menor, en Turquía, era la ciudad más importante de Roma en esa provincia, y en Éfeso estaba el templo a Diana de los Efesios. Sí, era una ciudad también que era el centro donde concurrían las caravanas de Europa hacia Asia y de Asia hacia Europa. Es decir, también era una ciudad cosmopolita, cargada de paganismo. Pero el Señor, ahí en medio de esa ciudad, también levanta discípulos. Y miren lo que dice en el versículo 2 de unas personas que estaban en Éfeso, que Pablo los visita, unos creyentes. Vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeren en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses. Miren, tiempo. 12 personas. A esas 12 personas en la sinagoga le dedicaba ese tiempo de durante 3 meses. Pablo los instruía y los capacitaba en la palabra de Dios, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años. Tiempo. Para hacerte discípulo y ser instrumento en las manos de Dios para que otras personas se hagan discípulos, se requiere
preparación y tiempo. Pero aquí en la iglesia tenemos el espacio de los fundamentos de fe, que los fundamentos de fe precisamente es algo que hacemos en la iglesia para que las personas se equipen, se capaciten con principios bíblicos, para que de esa manera tengan las herramientas suficientes para hacer discípulos, y no venimos. Nos conformamos con venir el miércoles o el domingo o el fin de semana, sea sábado o domingo. Mira, si tú quieres ser una persona capacitada en la palabra de Dios, la Biblia que tienes en la mano no te es suficiente. Levanten la Biblia que ustedes tienen. Esa Biblia no es suficiente. Necesitan una Biblia de estudio. Necesitan un diccionario bíblico. Necesitan una concordancia temática. Hay muchas herramientas que el Señor tiene a nuestra disposición para convertirnos en verdaderos discípulos de Cristo y tener las herramientas suficientes para que las personas hagan discípulos de Jesús. Pablo, primero 3 meses en la sinagoga, después 2 años en una escuela de uno llamado tirano, todos los días. Todos los días. Es necesario que instruirnos, capacitarnos en la palabra de Dios para que verdaderamente seamos discípulos de Cristo. Y de esa manera tener las herramientas de la misma palabra de Dios para que Dios nos utilice a nosotros en ese plan y en ese proceso. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 9. En ese capítulo 9 de 1 Corintios, Pablo habla de los derechos del apóstol o los derechos de su apostolado. Y él habla de que él y Bernabé, al igual que Pedro, tenía derecho a llevar su esposa con ellos. Para los que digan que Pedro no era casado, Pedro hacía su apostolado al lado de su mujer. Y Pablo decía en ese texto de que si él sembró en la iglesia de Corintio lo espiritual, él tenía el derecho de cosechar de esa iglesia lo material. Que si algunos tenían ese derecho, porque él no. Pero Pablo dice algo bien tremendo. Dice, yo no hago uso de ese derecho para no ponerle obstáculo a la predicación del evangelio. ¿Ven qué tremendo? Prefiero predicar la palabra de Dios a mis costas antes de que ustedes, porque de pronto yo querer ejercer un derecho sobre ustedes, cierren la puerta a la predicación. Y en toda esa explicación que Pablo dice, hay algo bien tremendo que Pablo dice en el versículo 16 de 1 Corintios 9. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. 1 Corintios 9. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Mira qué cosa tan tremenda esa exclamación. Su vida era anunciar el evangelio, y ay de que no lo hiciera. Si no predicaba, si no enseñaba acerca de Jesús, su vida no tenía sentido. No tenía razón de ser.
Entonces, en el versículo 18 dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo no hablaba de pacto, Pablo no hablaba de primicia, Pablo no hablaba de semilla, Pablo no hablaba de nada de eso. Predicaba el Evangelio gratuitamente para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ustedes miren la estrategia de Pablo en el versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo era estratégico, era ciudadano romano, pero actuaba como un esclavo para que en esa interacción con las personas, hacer el contacto y tener la oportunidad de predicarle el Evangelio. Siendo ciudadano romano, teniendo ese privilegio, me he hecho siervo. He actuado prácticamente como esclavo de algunos para poderle predicar el Evangelio. Miren lo que dice, el 20. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Sí, Pablo era estratégico. Era estratégico. Él veía el escenario y de acuerdo al escenario actuaba para que las personas lleguen al Evangelio. Vamos ahorita en la actividad que va a haber el 7 de julio en Tierra Bomba, que es una tarde deportiva. Las personas que tienen el don de Dios para los deportes, es una manera de aprovechar esa situación para que las personas se les abra, se presente la oportunidad para predicar el Evangelio, y así sucesivamente. Si eres en tu empresa, en tu universidad, en tu colegio, donde quiera que el Señor te tenga en este momento, es tiempo aceptable y día de salvación. En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. ¿Se acuerdan lo que le contaba yo del amigo mío empresario? Que la estrategia que él utilizó, no sé si todos ustedes escucharon aquella vez, la estrategia que él utilizó para predicar el Evangelio era que un día a la semana regalaba el almuerzo en la oficina. Y él tenía en esa oficina tenía como 30 empleados. Y a la hora de almuerzo gratis, iban 20. Y él dijo a los que iban: hey, si ustedes tienen amigos, familiares, conocidos que quieran venir a almorzar, tráiganlo. Pero era la estrategia que él utilizaba para predicar la palabra de Dios. Y él llegaba, un día inclusive habían como 40 personas. Y había personas que iban era por el almuerzo, eso ténganlo por seguro, pero ahí esas personas se aprovechaba el tiempo para hacer un pequeño mensaje de la palabra. Y miren, personas ahí hoy en día son cristianas, otras no, pero hay personas que hoy están caminando con el Señor. Pero miren, pasó algo, él suspendió los almuerzos. Cuando suspendió los almuerzos, de 40, 25, 15 personas, 6 personas.
Y esas 6 personas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, cuando yo le dije, hey, ven acá, regalar almuerzo. Eso no es un gasto, eso es una inversión para el reino de los cielos. Y él entendió eso, que por lo que tú haces por Dios no es un gasto, es una inversión. Y nuevamente, estratégicamente, regaló los almuerzos y nuevamente llegó mucha gente a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, debemos ser estratégicos. Debemos ser estratégicos para que de esa manera a más personas le llegue la palabra de Dios. Y eso era lo que Pablo decía. De acuerdo al escenario, yo me comportaba. No está diciendo Pablo que él actuaba de una manera pecaminosa. No, hasta allá no llegaba Pablo. Él, y era en Corinto, una ciudad pagana llena de libertinaje, que en la antigüedad había un dicho que era acorintarse. Acorintarse era volverse un depravado. Y ahí estuvo Pablo predicando la palabra de Dios. Y en Éfeso también estuvo predicando la palabra de Dios. Entonces, hay que ser estratégico para predicar la palabra y de esa manera las personas comiencen en ese proceso de discipulado. Ahí mismo en 1 Corintios, pero en el capítulo 2, ya para terminar, miren lo que hacía el apóstol Pablo y lo que nos recomienda el Señor. Mira, cuando Pablo estuvo en Atenas, si ustedes leen a Pablo en Atenas, Pablo hace una exposición filosófica. Tremenda exposición filosófica hace Pablo. Algo 100% existencial. Y habla de Dios y aprovecha. Mire, Pablo llega a Atenas, mira todos los altares a todos los dioses de los griegos y mira un altar que decía al Dios no conocido. Bueno, Pablo se agarró de ahí para predicar el evangelio en Atenas. Y de esa disertación filosófica que Pablo hizo por largo tiempo, el director de la Areópago, donde Pablo hizo su disertación, creyó. Pero muchas veces esas exposiciones filosóficas no llegan a donde tienen que llegar. Entonces, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 2, del versículo 1 al 5? Miren lo que dice a la iglesia de Corinto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y Pablo no fue allá hablando de una manera filosófica, no fue hablando de una manera linda o una manera impactante para que la gente se impresionara. No, ven acá, vamos a hacer esto sencillo, vamos a hablar de Jesús y de la obra de Jesús en la cruz. De una manera sencilla. Y miren lo que dice el versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino cuando tú predicas a Jesucristo crucificado, no está en tu manera de expresar o de decir el poder de convencer a la gente. Quien lo hace, miren lo que dice, sino con demostración del Espíritu y poder. Cuando hablas de Jesús y de la obra de la cruz, quien hace el trabajo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué dice Pablo eso? Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El único mensaje que transforma a una persona es el Evangelio. Y ahí donde está la mayor demostración del Espíritu Santo de Dios.
Ese es el único mensaje que por eso el evangelio es poderoso. Por eso la palabra de la cruz es poder, dice la Biblia. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. Ese es el mensaje más poderoso y es el mensaje que verdaderamente puede transformar la vida de las personas, y de esa manera las personas pueden convertirse discípulos de Jesús. Pero no olvidemos la exhortación que el Señor nos hizo en 2 Corintios 6:1. Muchos tienen en vano la gracia de Dios. Os exhortamos, hermanos, que no tengáis en vano la gracia de Dios. Es decir, que hay muchos que esa gracia de Dios para salvación la tienen en vano. Y por eso dice el versículo 2, que en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. No sé por qué circunstancia está pasando tu vida en este momento, pero Dios sí. Y este es el tiempo aceptable y el día de salvación para que tú, como discípulo de Cristo, a través de las mismas herramientas que utilizaron en la iglesia primitiva, puedas hacer discípulos de Cristo a las personas que te rodean. Tú estás en el trabajo que estás por la providencia de Dios. Estás viviendo donde estás viviendo por la providencia de Dios. Y estás ejerciendo la actividad que estás ejerciendo por la providencia de Dios. Pero es para que hagas la obra de Dios. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Entonces, la pregunta es, ¿estamos haciendo hoy la obra de Dios? Las personas que el Señor te permitió desarrollarte en tu entorno social necesitan escuchar el Evangelio de Jesús. Tus amigos, tus familiares, tus conocidos. Por eso los conociste. Es más, nosotros no nos hemos muerto aún, porque Dios quiere hacer su obra a través de nosotros. Si no, el Señor no lo necesita a ninguno, pero todavía nos tiene aquí porque a través de nosotros quiere llevar a cabo su obra. Él en su omnipotencia no necesita de nadie ni de nada, pero estableció en su palabra que la única manera de que las personas lleguen a la salvación sea a través de la predicación. Y decidió que era a través de la predicación de nosotros. Y miren qué tremendo, la Biblia dice que los ángeles quisieran participar de este privilegio. Y nosotros tenemos este privilegio, este honor de parte de Dios de ser colaboradores de Dios y siervos de Cristo en esta misión. Y ahí están las herramientas en la misma palabra de Dios. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre, te amamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, Padre, por ese privilegio de ser hijos de Dios, de ser siervos de Cristo, Señor. Gracias, Señor, por tener esa oportunidad de tener, oh Padre Santo, ese honor, Dios, de ser embajadores tuyos en esta tierra, Dios.
Como dice tu palabra, de que tú ruegas a través de nosotros, reconciliaos con Dios por medio de Cristo, Señor. Somos ministros de ese ministerio de la reconciliación, Señor. Todos y cada uno de nosotros, Señor, estamos equipados y capacitados por ti, por el mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús, por el mismo Espíritu Santo que estuvo en Pedro, en Pablo y en Juan. Es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros, Señor. Y por ese mismo Espíritu Santo, Padre Celestial, tú nos equipas y nos capacitas para ser esos eficientes y efectivos ministros del ministerio de la reconciliación, Señor. Padre, pon en nosotros ese sentido que tenía Pablo, Señor, cuando decía: me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico el Evangelio, Dios. Que predicar el Evangelio, Padre Santo, para que de esa manera las personas se hagan discípulos de Jesús, los que lo escuchen, Señor, y crean, sea, Padre Santo, algo esencial en nuestra existencia y nuestro estilo de vida, Dios. Permite, Padre Santo, que nuestra vida esté basada en no solamente privilegiarnos nosotros con el Evangelio, sino de ser portadores de paz y de salvación para los que hoy no te conocen, Dios. Gracias, Padre, porque cualquier tiempo, cualquier momento, cualquier circunstancia, cualquier lugar es propicio, Padre Celestial, para predicar tu palabra, Dios. Impúlsanos, Padre Santo, y pon en nosotros ese querer como el hacer por tu buena voluntad, Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te lo pedimos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres el que te mereces todos los reconocimientos y todos los aplausos. Bendito seas, Padre, por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador personal. Amén.